Una parte del descargo de Leonora dice, aclaro también que mi padre estaba muy bien de su cabeza, no como quiso su otra hija inventar. Qué bien habla de ella eso, ¿no? Mm, Está bien, no sé qué decirte eso. Mi papá sí estaba bien de la cabeza, pero con una angustia y unas ganas de morirse que no podía más. Mm. Y sumarle a eso que pesaba 50 kilos, que tenía una operación de próstata y tenía una bolsa y no podía más mi papá. Mi Pobrecito. papá no era así, mi papá era un hombre, era un león, no era, se sentía muy vulnerable. No, estamos hablando de que yo no estoy diciendo, mi papá, no sé, sí, le dieron después que tuvo el segundo Sí. intento, lo diagnosticaron bipolar, pero mi papá, yo no digo que no estaba en sus cables, yo digo que estaba manipulado, que estaba presionado, que lo volvían loco y él no estaba en condiciones, él firmaba. Si a mi viejo iba y le decía firmame acá, te firmaba. Daniela, No, es una persona que estaba vulnerable. ¿ese estar vulnerable de tu viejo también lo llevaba a ser violento? No, Te no, digo- sí tuvo episodios que cuando tenía lo de la abstinencia, como contó Erika con el cigarrillo, mi papá, es verdad, se empapaba en transpiración y se ponía agresivo, pero eso era parte de lo que estaba viviendo Ok. y seguramente de lo que estaba bipolar y todo lo que le había provocado los intentos que tuvo. O sea, Sí. Y es otro, muy difícil No. hablar de esto, es muy difícil. más Me da bien tan... más bien porque sos la hija y al mismo tiempo me llega un mensaje ahora que me dicen, por favor recordale a Daniela que hizo cosas muy graves. ¿Cómo qué? Y bueno, te la pregunto a vos, ¿qué cosas graves pudiste haber hecho para que tengan ese ancho de espada guardado? Tanto Bueno, que Zulma lo como saquen, Leonora. por favor, que saquen el ancho de espadas. Por favor. Quiero saber cuál es eso que hice muy grave. Daniela, O vos sea, que no sentís... terminé el secundario. ¿Vos ¿Qué sentís? hice muy Bueno, grave? Que no sí. terminé el secundario. Me fumé un porro alguna vez en mi vida. ¿Qué hice grave? Claro, quizá ¿De para Zulma o para Eleonora, ese tipo de cosas que vos estás contando son graves. ¿Puede ser? Bueno, ¿Puede ser? está bien. Pero ya estamos hablando de personas adultas. De boludeces Por estamos supuesto, pero hablando. bueno. Sí. Pero La ¿vos La crees- interpretación de cada ¿Vos uno. crees que lo que estás haciendo hoy judicialmente, detrás de una estrategia legal, seguramente estás asesorada, nos hablaste de una abogada, estás de alguna manera llevando adelante o cumpliendo la voluntad de tu papá? Si tu papá estuviera vivo, ¿hoy crees que estaría opinando lo que vos opinás? Yo no voy a hablar por mi papá, no lo hice nunca. Pero lo que sí te aseguro es que mi papá estaría totalmente de acuerdo en que yo esté aclarando estas cosas. Pero totalmente de acuerdo. Y de verdad, mi papá que se haya metido en su Facebook, que se haya metido en su casa a venderle sus cosas, la invasión que vivió mi papá, que era un tipo totalmente privado, no era una persona que le gustaba que lo invadan así, por supuesto. Y otra de las cosas es que creo que mi papá necesitaría aclarar es que nunca lo mantuvieron, ninguna de sus dos hijas. Sí lo ayudaron, como ayudé a Leonora a pagar esa deuda de expensas y como yo lo ayudé, pero eso no es mantener a una persona, eso es ayudarla en un momento de vulnerabilidad. Daniela, Es distinto. yo hablé con Eleonora y lo que me dijo es que vos estás llena de odio contra todos, no solo contra ella, sino que también contra otra parte de la familia y que de hecho también tenés una deuda con otro familiar. Epa. ¿Con Digamos, te quién? tiran ese carpetazo. Por favor que salga el familiar a hablar. ¿De quién habla? Pero digo, para decir esas cosas, vos tiene que alguien decir, sí es verdad. Bueno, Sí. que salga la persona a decir, sí, Daniela me debe plata. Sí. Bueno, pero No hay quizá ninguna, ahí- perdona lo de la Paulita, no hay desgrabación. entonces ningún familiar que pueda reclamarte un dinero a vos. No, para No. nada. A ver, Sí te voy Daniela. a decir algo. Mi Sí. tía siempre, Sí. tanto Eleonora como a mí, siempre nos ayudó. De hecho, yo cuando pasó lo de mi papá le pedí ayuda y mi tía me ayudó. Jamás Sí. mi tía te reclama nada de lo que te ayuda. Si ella se refiere a eso, ella le debe mucha más plata a mi tía que yo, pero lejos.